Buenas tardes, hoy vamos a hacer un conversatorio del libro Las chicas de alambre de Jordi Sierra y Fabra. Mi nombre es María Ángel Henao. Mi nombre es Gabriela Sepúlveda. Mi nombre es Estefanía Rodríguez. Todo comienza contando que John Boyce, el protagonista, se había acostado muy tarde, haciendo un artículo sobre la caza de ballenas de los noruegos y japoneses. Luego relata que él se levantó muy tarde, y porque estaba muy cansado. Como a las 10:30 más o menos. Sí. Y pegó para zonas interiores. La cual es la empresa una de periodismo. Es una empresa de periodismo. Y la directora y la es dueña es su madre. Él llega y entra y le pregunta. Se llama Paula Montornes. Bueno, Montornes. Paula Montornes. Él llega y entra y llega donde la recepcionista y le pregunta que hace cuánto lo llamó su madre. Y ella, la recepcionista se llama Elsa. La recepcionista le dijo que hace una hora y volvió a repetir el llamado hace 20 minutos. Entonces él se fue corriendo al lugar donde la oficina de su madre. Y ya sentía como la bronca, ¿cierto? Ya sabía que, o sea, ya presentía que ya le porque su madre cantaleta o algo así, por decirlo así. Pero su madre era una de las personas porque llegaba siempre a las 9 en punto. Sí, ella era la más de las Entonces más él la saluda y la mamá le levantó la mano como diciéndole que no le explicara nada, que ella ya sabía porque había llegado tarde y todo. Luego de eso, su madre le mostró un artículo sobre el nuevo Premio Nobel de Literatura, que tenía una cara de úlcera sangrante. Entonces él le dice, no ir en la portada, ¿verdad? Porque estaba horrible la cara. Entonces su mamá le dijo que si él estaba loco, que obvio no iba a ir en la portada. Luego, pues, él piensa que cómo disfrutarán el premio sus nietos y sus nietos. Ajá, sus hijos y sus nietos. O nietas. Luego ella le comienza hablando de ahora sí, de que si recordaba a Vania. Ella le preguntó que si recordaba a y él le dijo que cómo no la iba a recordar sabiendo que, pues, o sea, él tenía un póster de Vania en la habitación de ella, pero cuando vivía con su mamá. Y lo había retirado, él tiene 25, lo había retirado 3 o 4 años antes, pues, o sea, como a los 21 más o 21, menos. 22. Todavía ella ya estaba, pues, no se sabía el paradero de ella. Ajá. Pero Vania siempre había sido como el amor de la vida de John. Entonces John Boyce le pregunta que si ya había aparecido Vania. Y su mamá le dijo que no, que eso no se trataba de eso. Solo que ellas habían que Vania que a través de al pasar algunos meses ella ya iba a cumplir 10 años de desaparecida. Pues ya iba por eso, que era ese artículo se conmemoraba que ella iba a cumplir 10 años de desaparecida. Entonces ella le dice que es un buen momento para desenterrar el tema, sobre investigarlo. Que porque hubo mucha gente que había hablado demasiado y otra que casi nunca habló. Entonces que ya los papeles se podían... Para desenterrar el año, entonces, el como tema, como que John Boyce no quería porque él le dijo puede ser caro. Entonces su madre le dijo que ella podía pagar todos los millones. Que ella pagó 5 millones hace un mes. ¿Por qué? Por lo de Ale Blunt. Y también él llegó y dijo que una agencia, que ya Vania, pues que ya ellas habían pasado de moda, que porque la moda siempre pasaba muy, pues, así de repente. Y ella llegó y le dijo que no, que porque ellas eran una leyendas que sobresalientes, que las leyendas nunca se olvidarían. Más o menos algo así. Entonces John Boyce le preguntó a su madre que si creía que las chicas de alambre, Vania, Jess, Cirille, todavía pues la gente pensaba en ellas. Entonces ahí fue cuando su madre le dijo que era una leyenda, que sí, pero que era una leyenda efímera, como todo lo de la moda. Pues que llegaban y pasaban así muy rápido. También él comienza... Le decía que todas las leyendas vivían y sobrevivían. Y ya luego él se comienza a acordar de... Entonces él le pregunta qué quería que hiciera exactamente. Entonces su madre dice que ella quiere que hable con la gente que las conoció y que los indague, o sea, lo que pasó con Vania. Porque ella todavía tenía fe de que no estuviera muerta. Él también. Ella le decía, puede que esté muerta o puede que no esté. Pues sí. Sí, ella decía, pero pues, o sea,
es como que 10 años después ella era una top model, ella pues, o sea, ¿cómo se iba a desaparecer así? Ajá. Pues que uno no se desaparecía de la noche a la mañana con tanta fama encima. Entonces ahí nos muestran que Vania era española, Jess era americana y Sirije somalí, parisina. No, egipcio, somalí y parisina. Parisina, sí. Porque los papás eran de Entonces su madre le preguntó que si tenía un plan que hacer o un ligue. O un ligue, pues una persona con la cual estaba ligando, ajá. Saliendo. Porque que Osino se lo encargaba a otro periodista. Y entonces él le dijo que no, que él quería investigar el tema. Bueno, y entonces entonces su madre le dice que eso podía ser muy bueno, que él ya conocía el instinto de su madre. Sí. Bueno, entonces él primero va a ir a visita a la tía de Vania, Luisa Cadafash. Pues no, él primero sale del estudio y comienza a buscar todo sobre las chicas de alambre, todos los artículos, todo lo que le sirviera. Ajá. Y ya luego a la mañana siguiente comienza... Coge un vuelo. Y su madre le dice que cuidado con agarrar un avión que se fuera a estrellar, porque ella tuvo un accidente con el papá de John y el papá se murió y ella quedó con el pie malo. Sí. Por eso tenía que andar siempre con un bastón. En silla de ruedas no era. No, entonces siempre su madre le decía que él había salido como su padre. Bueno. No, de lo de Luisa Cadafash. Bueno, él fue a buscar Lo de Luisa Cadafash va mucho más adelante. Bueno. Entonces él pensó que era el momento, se levantó y atravesó la mesa. Rodeó la mesa. Ajá, y se fue y abrazó a su madre. Que se levantara de un porque él a veces olvidaba abrazarla. Después la besó en la frente, en la cabeza, por entre su ¿cómo se dice? Por entre su cabello. Siempre, bueno, cabello. Entonces John mientras que se iba pues echó un vistazo a su madre, que su madre era como una diosa sentada allí, pues como dueña de un pequeño reino. De su pequeño, pero diosa a fin de cuentas, con un prestigio ganado a pulso. Porque su madre, pues... Que todos los premios que llenaban esas paredes... eran del papá de John y de la mamá. Pero casi todos eran de la mamá. La mayoría eran de ella. No eran de... Pues, entonces, y no eran gratuitos. Ellos, pues, se los ganaban por... Entonces, sus buenas obras, sus buenos periodistas. Sus buenos... ¿Cómo se dice? Sí, sus reportajes. Sus buenos reportajes. Entonces, Miguel dice... que Miguel, John Boyce dice. Muy equivocada. Él dice que tenía una muy buena maestra y un trabajo por hacer en aquel mismo instante. Entonces John Boyce pensaba que pues quién tenía la oportunidad de buscar a la chica que le gustaba, pues la que había estado enamorada por ello. Y que le pagaran por buscarla. Él amaba su trabajo. Él amaba viajar, conocer y pues él decía que es uno de los mejores trabajos que hay. Sí. Le permite viajar, conocer gente, escribir acerca de muchas cosas y fotografiar la vida. Fotografiar varias cosas. Pues, o sea, sí, la vida y a veces la muerte, porque Entonces él decía que el planeta Tierra era excepcional. Él se llevó de la redacción de las todo pues de la chica de alambre. With Girls. Pero no, bueno, la chica del alambre en todo caso. Se llevó pues relatos de ellas 3 juntas y de cada una también. Pasó la mañana haciendo una primera sesión de material. Y una primera sesión de material. Desechó lo conocido y lo tópico, pues como lo que todo mundo sabía sobre ellas. John Boyce mientras veía las fotografías de Vania, Jess Hunt y Sirije. Por la cabeza de John pasaron muchas cosas.
John siempre suele sentirse como involucrado en todos los trabajos que él hace, todos los reportajes, y pues aún todavía no había empezado su búsqueda para buscar, pues o sea, para buscarlas a ellas tres, y ya se sentía muy... El paradero de Vania, Aunque y ya se sentía no a las muy... tres, porque ya CDJ y Jess habían ya muerto. se habían confirmado. Bueno, pues él ya se sentía involucrado en eso. Él miró la portada que las llevó a la fama de ellas y pues miraba ahí que ellas no solo compartían una amistad, sino... eran unidas, eran como hermanas. Porque solo te tenían como la una a la otra. Sí, porque todas tuvieron una vida muy difícil. Allí estaban ellas tres en la portada de Sport Illustrated con unos trajes de baños muy sexys. Ellas eran tan joven, tan hermosas y muy distintas. Y que todas tenían... O sea, todas eran así como muy especiales, pero que Vania resaltaba. Ajá. Tenía como algo diferente. Sí. Que aquel año se habían consagrado las tres, Vania, Jess y Cirille. Ya. Vania tenía un cabello largo de color negro. Tenía unos ojos grises muy profundos, una dulce pero triste sonrisa, unos labios carnosos, una inocencia juvenil. Jess Hunt, rubia como el trigo, cabello aún más largo y rizado. El de Vania, pues, o sea, un cabello espectacular. Sí. Aún más, pues, o sea, largo y rizado, con profusión. Ojos verdes, siempre sonriente, chispeante, con su enorme boca abierta y sus dientes blancos como una de sus muestras de identidad. Mandíbulas firmes frente y los pómulos perfectos. Cirille era negra y de piel brillante como el azabache. Tenía cabello corto, ojos de tigresa oscuros y misteriosos, boca muy pequeña, labios rojos de fresa, rostro cincelado por un Miguel Ángel africano capaz de consumar una obra maestra. Y por supuesto, lo más característico de las tres era su estatura, 1,80 m, su tipo moldeado por una naturaleza milimétrica y su extrema delgadez, sobre todo ella. Vania. Después nos dice que Cirille en realidad se llamaba Narim Wirmaid. Había nacido en el Cairo, Egipto, pero era hija de somalíes. Su historia era una mezcla de un cuento espantoso extraído del reverso de Las 1001 noches. Su padre la vendió a un traficante de camellos después de haber regresado a Somalia, cuando tenía tan solo 12 años. El traficante de 60 no pudo con los deseos de libertad de su joven pupila, o lo que fuese. Entonces Cirille se escapó a los pocos meses con tan solo tener 13 años. Cirille era muy especial y dramática. Ella había pasado la frontera y había llegado a Etiopía. Allí logró despertar el interés de un hombre en muchos negocios británicos. Él la empleó en su casa y ya al año un amigo del señor de negocios. Jess Hunt era el reverso de la moneda estadounidense, nacida en Toledo, Ohio. Familia de clase media, respetable y religiosa, en grado superlativo, y convertida en una pequeña reina de belleza desde su infancia. Su madre le dijo una vez: Dios te hizo hermosa por algo, de lo contrario te habría hecho como cualquier otra mujer. Haz pues que el Señor se sienta orgulloso de ti. Eso había sido detonante. Después llegó lo de Miss Ohio. Además de otras muchas cosas siempre relacionadas con la belleza, Jess hizo una muy rápida carrera. Jess Hunt fue la que tuvo, pues, o sea, incluso el camino más fácil hacia el modelaje de las tres. Incluso ella utilizaba el nombre propio de ella, no utilizaba un nombre así artístico, sino el de ella. Y por último, Vania, pues, es decir, Vanessa Molins Cadafalls. Nació en Barcelona, en España, hija natural de una mujer muy voluntuosa. Su madre era de mucha voluntad y decisión. Fue siempre un ángel tutelar y su carrera hasta que le dio éxito las alas y se independizó. El padre era casado,
pero por lo menos la reconoció a ella. Pero eso es todo. Más tarde su madre murió de cáncer de pecho. Su única familia al margen era su padre, pero su padre no la quería ver. Ella tenía una tía soltera, hermana de su madre, que nunca quiso figurar en los periódicos, que al contrario de Sirille y de Jess, a Vania no la descubrió ningún cazatalentos, paseando por paseo en Barcelona, ni mis nada, por voluntad propia, porque ella quería ser modelo. Se matriculó en una agencia para aprender siendo una niña y pasó por todos los grados de servidumbre antes de dar el salto. Sin embargo, quien la descubrió fue el fotógrafo que a los 3 años le había hecho la primera sección como mujer y le bautizó el futuro. Vania creyó en él, además de en sí misma. 4 años después, las tres, con apenas 17 o 18 años, fueron reclutadas para aquella portada de Sport Illustration, la agencia de Pleyel en París. En un día, el mundo ya las bautizó como las Wonder Girls por su extrema delgadez, ya que tenían anorexia. Las Wonder Girls crearon una moda encima de todas las modas, o sea, era la moda como más boom en ese tiempo, la más potente. Y Sirille fue la primera en morir. Y ella había morido a causa de SIDA. O sea, ella se suicidó al darse cuenta que tenía SIDA. Porque se le iba a desfigurar el cuerpo, pues, porque el SIDA llega y mata a la persona como lentamente, entonces ella dijo que ella no podía. Prefería morirse antes de pues, o sea, de tener un verse cuerpo así destruida. Ajá. Luego de eso, a los pocos meses, murió Jess. La historia de ella era un poco más complicada por muchas cosas que habían pasado. Primero que todo, el escándalo del aborto que ella tuvo. Luego, que ella murió por causa de una sobredosis. Y luego que las indujo, pues, o sea, él las que introdujo en las drogas. Fue Jean-Claude Pleyel, el dueño de la agencia, el que las llevó al estrellato. Y también que estaban culpando a Nick Harvey, el exnovio de Jess, era de haber matado a Pleyel. Pero en realidad no se sabía con certeza si había sido él. Desde todo eso, Vania se sentía muy abrumada, ya que sus dos amigas. Y ya que a ella le toca ir como a los. A ella le tocó ir al juicio de Nick Harvey a dar testimonio. Ajá. Y pues para Vania era la única familia que ella tenía, sus dos, pues. Vania y Jess. Ajá. Vania tuvo pues muchos novios, un noviecillo a los 17, pues 16. Luego salió a la luz uno que tuvo a los 17, otro a los 20 que fue un cantante de rock. Y le decían así como La Bella y la Bestia. Ajá. Y luego fue a los 23 que tuvo una boda inesperada. Y luego de un inesperado también divorcio. Pues fue muy rápido todo. Ajá, muy rápido. Y luego ya la muerte de Sirille, la de Jess, el testificar y ya la despedida. El tener que ir a testificar al juicio del novio de Jess, y ya por último el adiós. Y Vania en ese tiempo tenía 25 años, la misma edad que en este momento tenía John Boyce. Ya después la última pista que hubo fue que ella estaba en una clínica de anorexia, pues para cuidar su anorexia. Porque ya estaba en el límite de la anorexia. Ya se iba a morir. Se iba a morir, sí. Entonces, mientras que John Boyce veía esas fotos, especialmente las de Vania, supo que no había trabajo fácil porque estaba súper difícil todo de poder encontrar. Porque Vania había desaparecido ya hace 10 años y de la nada. O sea, no hubo rastro de ella, se esfumó de la tierra prácticamente, por decirlo así. Pues después de ser tan reconocida. Una top model. Ajá. Y ya se desapareció de la nada y no volvió a haber rastro de Vania. Y entonces John Boyce pensaba que ella había sido como una musa, como una imagen de una marca, así como muy importante, como un símbolo, como una marca, pues, que dejó huellas, pues, sí. Más o menos eso. Y muchas cosas, además de ser una muñeca rota, porque como no tenía familia, ya se había muerto Sirille y Jess. Y la vida, pues, que le tocó. La vida de ella fue muy dura, pues. Ajá. O sea, le tocó hacer mucho esfuerzo para poder llegar a donde llegó. Y entonces, la muerte de la madre, que el padre la rechazara. Eso sí. Y, o sea, el mundo de la moda se olvidaba como rápido. Obvio, pues, cuando ellas llegaron y se desaparecieron y murieron, llegó y se esfumaron y ya cada aparecieron. año surgían cosas nuevas, nuevos rostros, nuevas historias, nuevas vidas. Y ya, pues, o sea, todos lo iban... Y ya se olvidaban porque llegaban las nuevas generaciones.
Y las pasarelas, o sea, ponían como ya diosas, como ponían gente más linda y cada vez era más así. Pues que igual las chicas de antes de la época de Jess, Sirille y Vania no habían olvidado tan fácilmente a ellas, ya por su extrema delgadez, por la anorexia y las drogas. O sea, la fama que tuvieron. Ajá, pero no se habían olvidado pues porque una anorexia no es fácil de superar y les quedó ahí grabado. Y eran como modelos a seguir. Sí. Entonces ya John Boyce empezó a preguntar que pues dónde estaría Vania, porque en 10 años tanto silencio. O sea, sí. O si a fin de cuentas estaba muerta. Entonces John Boyce se acostó y ya el otro día pensó en ir donde la familia más cercana de Vania, que era su tía, la hermana de su madre difunta. La cual ya habíamos mencionado. Ajá. Entonces ya John Boyce se levanta ya tarde, él le encantaba despertarse sin el despertador, sin la alarma. Tranquilo porque sabe que no va a ir a otro día más, o sea, a hacer como a ir a la oficina, sino que él va a empezar a investigar. Se organizó, hizo gimnasia para poder desayunó y ya se duchó con toda la información de Carmina. Ya tenía las direcciones porque Carmina funcionaba muy bien en zonas interiores. Él dice que si no hubiera sido mayor que él y ella no hubiera preferido a mayores, se hubiera casado con ella. Cuando John llegó a la dirección, pues lo primero que vio cuando se bajó y subió al apartamento fue a Luisa Cadafash. Una señora de 65 años con 65 años. Con, pues, o sea, era como prematura. ¿Por qué prematura? Porque ella siempre se había veía sido como solitaria, como amargada, como la vida de ella se veía como muy apagada, muy triste. Ella era alta, era como seca y tenía un tono adusto. O sea, rígido, pues, o sea, era como seria. Sí, o sea, sí. Pues por eso mismo, porque siempre toda la vida había sido amargada y había estado sola y eso como... Pues, tenía como una mirada muy firme, vestía de negro. Ella era tan seria que, o sea... Que antes en las épocas de Vania, pues con la muerte de todo eso, pues todos los reporteros la bombardearon. Y así él hubiese llegado y le hubiese dicho que había ganado un premio, dinero, ella no le iba a aceptar. Pero, o sea, él tuvo que llegar de sorpresa. Su madre siempre había dicho que él siempre se había hecho como querer. Luisa miró con disgusto a John cuando él tocó la puerta y la vio porque, pues, o sea, sabía como que él era un periodista, entre comillas, por decirlo así. Entonces Luisa Cadafash le dijo que pues ella no tenía nada que decir. Que ya había contado todo hace 10 años. Pues ya. Y ella llegó y le dijo que pues que se iban a remover todo eso de hace 10 años. Entonces él llegó y le dijo que ya se iban a cumplir 10 años de todo lo que pasaba. Y que todavía no se sabía pues el paradero de ella. Entonces ella le dijo que no, pues que negó con la cabeza. Que ya Vania ya estaba muerta. O sea, que nadie desaparecía así de la nada, sin dejar rastro. Ajá. O sea, que como sea, alguien se puede y que ya habían pasado 10 años, ya es mucho tiempo. Muy probable, según ella, era poco probable de que ella estuviera viva. Entonces, según ella le decía que si ella estuviera viva, ya pues la tía lo sabría, porque pues es la tía. Ajá. Entonces John le dijo que si no le importaría que hablaran, y pues ella suspiró y le dijo que por favor solo hablaran 5 minutos, que no era demasiado y que no la iba a demorar más. Ella primero que eso le preguntó qué quería y entonces él le dijo que pues que hablar con ella. Y entonces ella le dijo que para que escribiera él cualquier porquería sobre Vania. Entonces él llegó y le dijo que si había acercado ese encargo era porque él la adoraba, que él quería era hablar del ser humano que era Vania y de la persona que había sido. Sí. Ella le preguntó que si quería algo de tomar, y primero que todo. No. Luego él llegó y le preguntó a ella que cómo recordaba a Vania. Y ella llegó y le dijo que como una mujer que lo tuvo todo, pero no supo aprovechar todo lo que ella tenía. Y que no sabía cómo habían causado tanta conmoción ella y sus amigas sabiendo por su extrema delgadez.
Que ella a veces piensa que la belleza es una maldición, que porque... Pues la de ellas, porque eran, o sea, que... Porque la hermana menor de ella también había sido muy hermosa. Entonces ella le pregunta que por qué no habían estado más unidas, le preguntó John. Entonces ella le contesta que cuando Mercedes, pues la madre de Vania, quedó en ese estado fue muy duro y que ella misma se apartó de la familia por vergüenza y porque pensó que todo... Y que aquel hijo de, bueno, la palabra, del padre de Vania, pues no la supo valorar y que como también él era un hombre casado, que ya era tarde. Vania pues cuando creció solo creció con su madre y su madre era muy valiente. Ella, Mercedes, la mamá de Vania, ella y Luisa se distanciaron mucho ya que pues la mamá de Vania era muy distante con la familia. Ella las veía muy poco y cuando la madre de Vania murió, la sobrina se quedó sola. Pero murió pues, pero ya Vania ya era famosa y ya no necesitaba a nadie. Ayuda de nadie. Yo le pregunto que si Vania era amiga, pues, de ellas dos, que si ellas dos eran amigas. Ajá. Y ella le respondió que sí, pero de que Vania le tuviera confianza, que estaba muy largo, que porque Vania solo confiaba en su criada. Que era más que la criada, la que le hacía todo, la secretaria o algo así, ella la veía como una madre. Que ella, pues que Luisa no sabía que a dónde había sacado esa mujer, que ella era mulata, de suramericana o algo así, que ella la cuidaba mucho, la protegía y la miraba. Ajá. Entonces yo le pregunto que si ella sabía cómo se llamaba ella y ella Luisa le dijo que no. Y entonces le preguntó y que dónde podía estar. Y tampoco dijo que no sabía. Entonces le dijo que tampoco, que cuando Vanessa se casó con Vania, ella se fue y no estaba muy segura y que la criada le tomó, pues que ella a la criada le había tomado mucho cariño y confianza y punto, pero que no sabía nada más. Entonces John Boyce le preguntó a la tía que si sabía si Vanessa había tenido contacto con el padre al morir su madre. Entonces la tía dijo que dudaba mucho, que él era como un valiente cretino, que nunca había sabido nada de él y que solo una llamada. Solo sabía que se llamaba Vicente y que vivía en Madrid. Aunque parece que hubiese pasado mucho tiempo fuera de casa. Ajá. Ella tenía los datos del padre de Vania, así que John Boyce no siguió por ahí porque veía que a Luisa Cadafalch le molestaba hablar del padre de Vania. Entonces luego le pregunto que qué recordaba de la marcha de Vanessa. Pues ella dijo que no, pues había... No había recordado demasiado. Pues que recordaba de cuando Vanessa se fue, pues Vania. Entonces... Que ella dice que no recuerda demasiado que porque ella no estaba ahí. Y del asesinato de Jean-Claude, de Cirille y de Jess Hunt. Ajá, que estuvo en una clínica. De anorexia, pues como ya dijimos antes. Antes de que fuera tarde, ella hizo la maleta y se fue, que estaba y ella que Vania la llamó y le dijo que estaría mucho tiempo fuera. Y que eso fue todo ya. Y de pronto ella le preguntó la llamaron porque ella era la única familiar que tenía Vanessa. ¿Por qué? Y que ella le había... Fue la única familiar legal. Ajá, y que ella había dejado un montón de cosas en su piso. Ella siempre había dicho que todo había sido efímero. Ella metía el dinero en una caja de banco y punto. Pues Vanessa nunca le importó tanto el dinero, sino que... Ajá, como disfrutaría así. Entonces ella decía que sin embargo pagó el alquiler del piso es porque iba a volver. Un año, lo pagó durante un año. Ajá. Entonces John Boyce le dijo que por eso piensa que está muerta. Y pues no, ella le dio más razón. Ella no supo qué responder. Luego John le pregunta que cuánto había pasado desde que ella se había ido hasta lo que había pasado en el piso. Ella le dijo que 2 años, y ya lo del alquiler. Y entonces ya después ella le dijo, y la fama, pues que ella no dejaría la fama, que Vania no hubiera dejado la fama. Ella decía que muchos famosos se cansaban de su fama, pero tarde que temprano volvían a ella. Se retiraban por un tiempo y volvían a la fama. Sí. Entonces John Boyce le dijo que algunas no, que por ejemplo Greta Garbo, que la recordara. Entonces ella como que no sabía qué responder y decía que eran como casos aislados. Entonces John dijo que pudo haberlo sido Vania. Vania también pudo haber sido ese caso aislado. No todo.
En ese momento Luisa notó que pues John estaba de parte de Vania. Entonces Luisa pensaba que ella pensaba que no sé, pues tantos años, no, 10 pero años se había puesto en contacto con ella. Pues porque entonces ahí mismo John Boyce dijo pues que estaban como empatados. Entonces John Boyce decía que estaban empatados, pero que su primera y mejor pista no había sido como quería que resultara, porque él se hacía la misma pregunta, que quién podía saberlo. Pues quién podía saber el paradero de Vania. John Boyce ya terminó, en ese momento terminó la entrevista con Luisa Cabal. Ya luego de que él salió estaba comenzando a llover pues duro. Ajá. Pero él había traído su coche. Y él había aparcado, o sea, se había estacionado como a 20 metros del edificio donde Carlos San Román tenía su estudio de fotografía. O sea, que fue el que le hizo las primeras fotografías a Jess Hunt, Cirille y Vania. Que por ahí mismo había andado una adolescente que era pues Vanessa Molins Cadafach, que comenzó a transformarse en Vania, una top model. Una muchacha, la cual era la portera, le preguntó que pues, o sea, hacia dónde se dirigía. Él ya sabía más o menos que iba al estudio de fotografía y se lo confirmó y pues y eso fue todo. Luego él se montó al ascensor y el ascensor lo dejó en el auto. En el ático. Él sabía que muchas personas a las que quería entrevistar no aportarían casi nada o aportarían mucho. Nada de la historia de Vanessa. Dirían como lo mismo de siempre, que dijeron hace 10 años. Pero cada persona de esa era importante para ese reportaje. Ajá. Porque él pensaba, John, que el tiempo puede dar perspectivas distintas de las cosas. Hace que todos los que se involucren se calmen y pues si puedan girar la vista atrás y ver como más cosas, como que hubiesen dicho otras cosas, como pensar mejor cuando hablaron del tema. Carlos San Román rodaba a los 70 años y abrió la puerta armando de una espectacular Nikon, de las de antes. Pues todo el ático era un estudio luminoso y abierto. Pues para tomar fotografías y así. Espacioso y sin nada. Por detrás de él había una modelo estirándose, aprovechando el descanso, pues que él al abrir, pues, o sea, al abrir Carlos San Román a abrir la puerta, a la cual le estaban haciendo la ella sesión, tenía un traje un vestido de baño rojo y muy brillante, pues y nada más. Estaban preparando seguro una colección de traje de baños porque llevaba uno de una sola pieza y estaba extremadamente pues pegado al cuerpo de ella. John Boyce se presentó y dijo que le gustaría hablar con él unos 5 minutos. Entonces él dijo que tenía una sesión de fotos. Carlos dijo que tenía una sesión de fotos. Entonces él como que me temo que, o sea, ya iba a sacar una excusa cuando dijo Boyce. O sea, como que reconoció el apellido. El apellido de John no era nada común. Y pues había que tener mucha memoria para... Entonces al mismo John Boyce le dijo que era hijo de Paula Montones. Y de Jaime Boyce. Bueno, y entonces a él le cambió la expresión. Al mismo como que, le cambió la expresión. Wow, ¿qué haces aquí? O sea, porque conocía a Paula y que era una maravillosa mujer. Entonces John Boyce le dijo que era algo como muy importante. Y entonces él le dijo que pasara a la casa de él. Ahí sí como que y que lo esperara unos cuantos minutos en el estudio mientras él terminaba de hacerle las fotografías a aquella muchacha. Pues, o sea, él dijo que acababan unos 15 o 20 minutos y hizo un gesto significado y agrego, ¿cómo? Pues le hizo un gesto bien y luego se fue a terminar de tomarle las fotografías a la modelo. Entonces John Boyce empezó como a mirar a todas. John Boyce empezó como a mirar a todas las modelos y empezó a decir que a todas las modelos. A todas las que habían ahí y decía que eran como ella. O sea, que eran lindas, pero... O sea, que todas eran como aspirantes de gloria. Sí, pero
Ninguna había alcanzado la fama, ya que pues él no estaba fotografiando ninguna stop model ni nada, sino como las solo principiantes, sí, modelos para... Entonces John Boyce iba a decir, o sea, que dónde se podía sentar, pero pues le dijeron que se sentara por ahí. Pero él solamente le estaba tomando la foto a una sola modelo. Pero él estaba viendo a las que estaban ahí, habían varias ahí. O sea, habían varias caminando de aquí para allá, mientras que también le tomaban fotos a Sofía. Luego Carlos abrió una puerta donde habían un montón de vestidos de baño que debían de ponerse o ya se habían puesto las o sea, era como una clase de vestidor. Entonces Carlos San Román dijo que, o sea, le dijo que de qué le quería hablar. Y entonces John Boyce dijo que de Vania, y entonces él abrió los ojos, hizo entonces un gesto. John le dijo que si le importaba, entonces él dijo que no le importaba, pues que ellos dos hablaban de Vania. John esperó afuera y pues sin decir una palabra. Carlos San Román cambió las luces, movió paraguas, pues todo. El estudio estaba en un sinfín de sombreros, pues todo para una sección de fotos. La modelo salió por primera vez con un bikini muy suciento de color naranja. La segunda lo hizo con un traje de baño de solo una pieza de color negro. En las ocasiones se cruzaban miradas él y la modelo. Ella casi sin pasión y para una modelo así como ellas, ser atractivo no bastaba. Así que él debía ser un montón para ellas. Aunque no se estaban tratando de una top model famosa. Estaba lloviendo muy muy fuerte. 30 minutos después de la llegada de John, con las últimas fotos hechas, la chica regresó al vestidor y él salió a hablar con Carlos San Román. Ella estaba muy cansada. El fotógrafo le dijo que iba a remover el tema de hace 10 años. Y entonces se quedó sorprendido y dijo que 10 ya. Carlos San Román le preguntó que cómo estaba su madre y John le respondió que su madre estaba muy bien. Entonces él le dijo que sí, que la revista, que por lo que ya veía en la revista estaba bien, que porque él veía la revista cada semana y que era lo más inteligente que había visto ahora mismo en el país, que era lo justo en la sensación, lo justo en la verdad, lo justo en la imagen y todo lo justo en la revista. Entonces entonces John pensó que si la madre oyera decir todo eso, le daba pues así como wow. Entonces una buena impresión. Que porque para él apreciaba la revista, que no era sin morbo y que no era una revista amarillista, la cual pues hablaba más del tema y hablaban muy mal de las personas. No, y hablaban como cosas ficticias, o sea, la mayoría de cosas mentiras. Luego John le dijo que él quería hacer un retroceso, que hablar de Jess y Cirille, pero no solo eso, sino también le preguntarle que dónde podía estar Vania. Entonces él le hizo como tú solo, pues que él a veces siempre se hacía la misma pregunta y que ella había desaparecido a la faz de la tierra y que pues que eso era insólito. Entonces otra vez dijeron que nadie desaparecía sin dejar rastro. Entonces le dije pues que ella lo había hecho y que lo suyo fue como relacionado pues, o sea, de nuevo. Entonces Carlos San Román volvió y dijo, 10 años ya, pues que era increíble. Carlos Entonces dijo que cómo debía hacer eso. O sea, y él dijo que tampoco tenía ninguna pista, así como nueva. Y contó que la anorexia casi la mató, que pues que él ya debía saberlo, que ya era preciosa, que ya tendría como 35 años, que pues que estaba en la plenitud de toda una mujer. Entonces le preguntó que si siempre había sido anoréxica. John le preguntó a Carlos, entonces él le dijo que no. Que al principio, o sea, ella era una chica normal, alta y delgada, pero normal. O sea, flaca, pero no anoréxica hasta el punto de llegar pues... Que ella se había pasado cuando tenía 15 o 16. Que aquellos días había ocultado el esqueleto de la forma femenina, que se hizo religión pues oficial, que todo el mundo ya decía que wow, que hermosa. Que en esa época los modistas la querían casi sin nada, que sin pecho, sin caderas, casi sin rostro, que aunque parecía contrasentido, que pues que las que dirían nada.
que querían pura frialdad, pero no todas servían para eso, no solo bastaba con ser tan delgadas, que la magia de todas ellas era que la que desprendían, que la que emanaban era un aroma visual distinto y que eso se tiene o no se tiene. Que también de la diferencia normal de una modelo, pues de una modelo cualquiera o una top model, era muy, pues, muy grande. Que él luego le comenzó a hablar de unos ejemplos, por ejemplo como Cindy Crawford, que ella no estaba precisamente delgada, pero que estaba bien. Que Vania, Jess y Cirille pertenecían al tipo de Stella Tennant, de Tris Griff y de Kate Moss. Pues que él ya sabía que ellas fueron el símbolo, pero como las la sensación, o sea, de y que como las habían bautizado como las Wonder Girls. Que luego yo le pregunto que qué sensación había tenido la primera vez que la vio y que qué sucedió en las fotos. Entonces él sonrió con melancolía y que hay cosas que no pasaban 2 veces en la vida y que a esa la sumaba el tipo de que descubría Rita Hayworth, algo así, y que también aquellos desnudos de Marilyn Monroe, que siempre había tenido fotografías de todas ellas, que todas habían sido hermosas y que habían tenido algo en especial. Pero que más que todo, Vania era como... o sea, no solo era hermosa, sino que tenía una esencia. Sí. Pues que a través del visor de la cámara Vania estaba ahí, pues que se podía estudiar para ser modelo, pero que nadie podía enseñarle a mirar la cámara. Que Vania tenía, pues que cuando ella miraba la cámara, como que la cámara la quería a ella. Ajá. Que no solo a los ojos tristes, a su cosa languida, su inocencia, su ternura, y que también era el morbo que ella producía, que apenas ella tenía 13 años, pero que no se equivocó, que en 4 años ya estaba arriba, que él creía que Vania había nacido sin edad, que podía decir la clásica frase que era una mujer atrapada en un cuerpo de niña, pero era más que eso. Entonces John le preguntó que si él la solía ver a menudo. Después de su salto, dijo que, pues, o sea... Pues que después de que Vania saltara a la fama, ya no la había visto casi, ya no la había vuelto a ver. Ajá. Que él era un buen fotógrafo, que se ganaba la vida, pero que él no era ningún Richard Avedon y ni siquiera una Paula Montornes. Sonrió. Luego él sonrió. Ajá. Que él ganó bastante con las fotografías que les tomaba a ellas, y que lo hizo antes de los 16 años, pero después de eso... Pues, pero que él ya no se quejaba de nada, que no todo el mundo tropieza con algo así, pues que no todo el mundo tiene la suerte de encontrarse a Vania o alguna de ellas y encontrarla, que eso solo había pasado una sola vez y que había pasado con ella, que todas eran preciosas, que lo hacían o sea, bien. Él le tomaba las fotos a las que les indicaban y que todas hacen lo que las hombres las mires y las deseen, pero que solo había visto una Vania, que solo había visto una Jess y que solo había visto una Cirille, como una linda Evangelina, una Naomi Carper, una Cindy Crawford, una Claudia Schiffer. Ajá, que solo había una de ellas y que ellas eran incontrables. Ajá, como unas diosas. Ajá. Únicas. Y que no era ser guapa, que era saber posar y brillar. Cosa que ellas lo hacían muy naturalmente. Que la Crawford, que no era guapa, que ella era fea, pero que ella brillaba como una diosa, que ella en verdad era fea. Luego la puerta se abrió y la modelo, que ya vestía con ropa de calle, daba la impresión de que ella era muy seria, pues, y que ella andaba sin preocupación. Entonces luego ella se despidió y el fotógrafo le dijo que adiós también. Luego de todo eso, él abandonó el estudio, pues, o sea, de Carlos San Román. Después de media hora. Bueno, cuando John Boyce pues bajó, o sea, abandonó el estudio de Carlos San Román, la modelo estaba lloviendo todavía, no había la modelo estaba ahí abajo esperando un taxi. Entonces luego él llegó y le habló. Y le dijo que sí, o sea, le habló, o sea, pues entonó conversación con ella. Y le dijo que tenía el coche ahí cerca. Que él la podía llevar. Que él traía el coche y luego le preguntó. Y luego se dijeron los nombres. O sea, ella antes lo había mirado como sin interés, pero cuando él le dijo de lo del auto, lo miró como interés. Ay, wow, tienes auto. Entonces él le dijo que si era modelo.
Y entonces ella que es que yo. No. Pues que ella solo hacía eso como para ganarse la vida porque no tenía nada más, pero que sí era su pasión y su sueño. Entonces ya John Boyce le dijo que él trabajaba en zonas interiores. Entonces, o sea que arcó las cejas. Pues arqueó las cejas, así como. Arcó las cejas. Como pues. Como. Interesante, como pues mira, interés. Que como tenía interés sobre ya daba como una margen más de confianza. Entonces ella le dijo que él no iba muy lejos, que le haría, y que le haría un favor, un gran favor si la llevaba hasta el sitio de ¿dónde? Y ella le dijo que a una entrevista, pues una entrevista, un casting con Rambla de Cataluña. Entonces ya John Boyce le dijo que no se preocupara, que él iba a ir al carro, sacaba la sombrilla y le abría la puerta y que se metiera. Entonces ella le dijo que bueno. Él dijo que era amable con las chicas, que era como un defecto como cualquier otro. Que siempre intentaba tratarlas bien, aunque ellas lo trataran mal a él. Pues porque él era caballeroso, sí. Porque pues era buena persona. O sea, no era como para hacerles daño o algo así, sino que era porque él le gustaba ser y le nacía, sí, porque pues si usted quiere ser buena persona, le nace, pues. Y entonces ya él prendió el coche y ella se metió como, o sea, se metió con la cabeza así como súper rápido. Después cerró la puerta y se agitó el cabello. Pues Sofía. Aunque todavía él no le había preguntado el nombre, ya dentro del carro le dijo gracias y suspiró como, ay, menos mal. Y entonces ya le preguntó que cómo se llamaba y ella le dijo que Sofía. Entonces él dijo, Sofía, ¿y qué más? Y ella dijo, pues Sofía, ya, solo Sofía. Entonces él pensó que así como Vania, o sea, solo Vania o Siriche. Entonces él se presentó, le dijo que él era John Boyce y ella pues mostró como así que John. Entonces él le dijo no, que era Jon de Jonathan. En ese momento había mucho tráfico. Entonces ella dijo, maldita sea. Ella decía que si no llegaba antes de 15 minutos, o sea, iba a perder todo. Y él le daba como cumplidos de que sí iba a llegar. De que él la llevaba y que él se comprometía a llevarla. O sea, él tenía que cumplir la palabra. Y él le dijo que siempre cumplía. Entonces se esmeró en conducción. Y también, pero antes de eso le dijo que siempre cumplía con su palabra. Entonces ella le preguntó qué clase de coche era ese. Pues estaban platicando ahí para matar el tiempo mientras él le dijo que era un Triumph, que era un clásico. Ella dijo que prefería las motos, pero que reconocía que no estaba mal el carro. Entonces él, así como muy creído, le dijo que también tenía una Harley. Una moto. Entonces ella le preguntó que qué hacían en zonas interiores y él le empezó a explicar que eran como reportajes, fotografías. Luego yo le preguntó de qué él hacía en zonas interiores y él le dijo que reportaba. Bueno, lo que dijo Gabriela, y entonces ella le dijo que era como freelance, es como un pasante, pues más o menos. Entonces eso. Él dijo que él no estaba fijo, que tenía... No, estoy fijo, le dijo así, pues que él estaba fijo, que ya él tenía el trabajo asegurado. Entonces él tenía como muchas ganas de preguntarle que hace cuánto tiempo posaba, pero él como que no lo quiso hacer. Él empezó como a querer mirar cuál era la edad que ella tenía. Daba la impresión de estar como muy curtida, de ser pues de adulta. Que ya estaba muy adulta o también de haberla pasado muy mal. A los 19 o 20 años. Ya eran muy veteranas ya para el negocio del modelaje. Y cada vez le exigían más jóvenes y las quemaba como antes. Si él no recordaba mal, las últimas ganadoras del concurso Elite Premier Look del certamen anual de todos los rostros élites de la agencia Elite, de las más importantes de Francia, tenían 15 años. Él se empieza a nombrar como los nombres. A veces él alucinaba, pues, o sea, como que escogía
entre 100 chicas verdaderamente excepcionales, bellísimas. O sea, llegadas de todo mundo. ¿Cómo podían escoger? Y que como la fortuna vencía y se convertía en la top del año y la promesa del futuro. Y era de aquello de lo que había hablado Carlos San Román. Que eso era algo indefinible. Que entre un millón casi mágicos que la gente atrapa y se enamoraba de sea donde tenga, o la edad que tenga, o lo que haga. Que siempre que así seas un ser humano con que emociones. 13, 14 o 15 años, que la edad de Sofía, pues que... O sea, con la edad de Sofía, una modelo ya sabía a dónde poder llegar. Y que podía esperar en su vida y de su carrera. Ajá. Muchas se prostituían antes de, pues, o sea, de llegar al modelaje. Y bueno, ya no pudieron seguir hablando porque ya habían llegado al destino. Entonces él le dijo que él no tenía nada que hacer, pero si le había que lo espera, que le había mentido. Sí, porque él sí tenía muchas cosas que hacer, pero entonces ella consideró la oferta y dijo que de acuerdo. Ajá. Entonces él se metió en el parking, pues en la cosa para estacionar, y subieron la carrera, pues, o sea, subieron a la carrera porque estaban contra el tiempo. Sí. El casting ya se hacía en una agencia de reparto de una productora. Buscaban personal para una serie de televisión. Había que cubrir varias plazas de chicas de entre 18 y 22 años. Una secretaria, estudiantes, una hermana pequeña. Quedaron en la puerta, pero él no se conformó. Él siempre podía sacar su credencial de periodista y si alguien le preguntaba. Si alguien le preguntaba. Ajá, pero no le preguntaron. Pero pues tan a la carrera que no le importaba que él estuviese ahí, iban tan pues todo tan rápido, tenían que solucionar todo. Y John pensó que así eran como ellos en la revista cuando estaban terminando el mes, que todo era así súper caótico allá en la revista al final de mes. Él vio cómo le tomaban los datos de los currículos, le hacían la escena, miraban así si se servían o no. Y no duraban como más de un minuto. Él pensó que debían de pedirle que les dije que las firmaban o no, adiós, pero siempre les decían que les avisaban y que si algo la llamaban, pero nunca llamaban. Alguien que conseguía el trabajo o el papel, pero a veces parecía, pues, o sea, que fuese alguien que no existiera, porque irreal, casi nunca llamaban. Para, pues, la mayoría de personas, para la mayoría. Luego él se fijó en Sofía en la cola, concentrada leyendo su currículum. Ella era muy guapa. La más guapa, la alta, la sexy, de las que esperaban a lo largo de la fila. Pero que eso no servía para ser buena actriz. Ni siquiera, pues, o sea, una mediocre. O sea, tener eso no servía para nada. Muchos modelos la probaban creyendo que sí, que era suficiente. Pero aquel extraño mundo no siempre era... pues medio servir, pues que si uno era bueno para algo y que las desilusiones, los engaños eran la mayoría de las cosas. Cada año una generación de adolescentes se convertían como en aprendices de mujeres que soñaban con ser modelos, lucir hermosos vestidos de marcas, viajar, ser famosas, ir a fiestas, ganar millones, sí, y enamorar a cantantes de rock o por lo menos a modelos masculinos. De películas que ellas pretendían ser las protagonistas. Sofía tuvo 40 segundos tras la puerta. Que algo que según él no era bueno, porque John Boyce pensaba que al menos tenía jeta, morro y pues que tenía todo lo suficiente, pues pensó él. Aunque, pero para hablar de una modelo de carne y hueso, que no fuese una top. Ni solo de la pasarela, le ayudó a realizar un mejor cuadro mental de Vania. O que a lo mejor era lo único que pretendía. Era como conocerla, pues así como entonces él le preguntó que, o sea, entonces ella le dijo, nos vamos. Entonces él le preguntó que qué tal, entonces entonces ella le dijo que creía, pues. Entonces él ya sabía. Él no dijo nada porque él ya sabía que le había ido mal, porque si no le hablaron, no le dijeron nada, no le dijeron que del papel, él ya sabía que le había ido mal. Bueno, ya no estaba lloviendo y la terraza instalada sobre la acera Gran Vía, al estar cubierta, tenía los asientos secos. Los empresarios... O sería que los empleados habían acabado como de ponerlos o no hacía mucho, pues, o sea...
el sol ya pues empezaba como, se notaba como para empezar a salir. 4 estudiantes estaban en las mesas de atrás. De una de las mesas cubrieron a Sofía con miradas así como muy penetrantes, como mirándola como wow. Entonces John Boyce por su mirada adivinó como los pensamientos que tenían. Que él también había jugado a eso siendo más joven, que luego de la mirada valorar que él era como un poco para una chica tan guapa, y ya volvieron a lo que estaban haciendo, aunque pese a la espalda de ellos las modelos pues aunque a lo mejor nadie sabía pues, o sea, que lo son al verlas. Es bastante, o sea, era bastante sorprendente. Pues Sofía simplemente era atractiva. Tal vez no, pues, o sea, con el morbo. Tal vez no fuese el morbo de una modelo o de una candidata a hacerlo, pero aunque no había hablado. Aunque ya no habían hablado cuando se les acercó el camarero. Él solamente quería tomar una cerveza, o sea, pues. Pero dada la hora, no le sorprendió que Sofía pidiera un bocadillo. Entonces podríamos ver. Entonces John Boyce dijo que podían haber ido a